Muchísimas gracias, Juan Muñoz. Enseguida volvemos a contactar contigo y ahora sí comenzamos con los primeros protagonistas del Mirador de esta mañana. Ya saben que las situaciones de confinamiento tienen determinadas consecuencias y se está viendo un claro aumento en las adicciones de diferentes tipos. Para hablar de esto tenemos al teléfono a Carlos Atienza, él es director del Centro de Tratamiento de Adicciones de Cádiz y colegiado de la Delegación de Cádiz del Colegio de Psicología, al que damos los buenos días. Carlos, hola. Hola, buenos días. Muy buenos días, encantadas de tenerte en el Mirador, muchísimas gracias y lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues yo estoy bien, personalmente, mi familia y todos mis compañeros que trabajamos en el Centro de Tratamiento de Adicciones por el momento estamos bien. Pues me alegro muchísimo y esa es la pregunta que siempre hacemos y a la que queremos que nos respondáis satisfactoriamente, que todo el mundo esté bien todo el tiempo que dure este confinamiento. Carlos, una situación de confinamiento, una situación de cuarentena como la que estamos teniendo, ¿puede desembocar en algún tipo de adicción? Bueno, hombre, realmente lo que es más evidente no es tanto que la situación de confinamiento en la que estemos pueda provocar nuevas adicciones y que estemos viendo muchos casos en ese sentido. Es decir, ¿no? Desde nuestro centro de tratamiento, evidentemente, ahora mismo no lo estamos viendo, el repunte de nuevos casos. Lo que sí estamos viendo es la desestabilización de casos antiguos, es decir, personas que ya venían con una adicción previa, es decir, que están siendo tratados, que no están siendo tratados. Esta situación de confinamiento, evidentemente, lo que está es incrementando las complicaciones relacionadas con el consumo, o con el juego, o con otro tipo de adicciones, ¿no? Lo que sí que es cierto, y expertos lo confirman, es que personas que no tienen en estos momentos acceso a determinadas sustancias que sí consumían antes, lo que están haciendo es buscar otras alternativas, como por ejemplo fármacos, alcohol, fármacos como la benzodiazepina o alcohol. Lo hemos visto en los supermercados, baldas completamente vacías de sustancias alcohólicas. ¿Por qué buscan esos sustitutivos? Bueno, las drogas tienen la función y la utilidad de modular los estados emocionales, ¿no? Principalmente la función que realizan, ¿no? Entre otras cosas, claro. Es cierto lo que tú cuentas, ¿no? Es decir, las dificultades en el acceso a la sustancia de personas consumidoras de sustancias ilegales, ¿no? Heroína, cocaína y otro tipo de sustancias. Esas limitaciones está haciendo que haya determinadas personas que estén recurriendo a sustituir ese tipo de sustancias por otras, ¿no? Como tú comentabas, alcohol, fármacos, incluso que hagan esfuerzos por intentar conseguir la sustancia, ¿no? Lo que pasa es que el mercado ahora mismo está un poco más limitado, hay una reducción del mercado, evidentemente, por las circunstancias en las que estamos. El riesgo de adulteración de la sustancia está ahí, es decir, que por escasez de la sustancia, por lo que se está haciendo es que las sustancias vengan más adulteradas y se esté dando esto que tú cuentas, ¿no? De la sustitución de otras sustancias. Y con el problema también de que si reducimos la calidad de la sustancia que está en la calle, cuando esto retorne a la normalidad, y evidentemente también incluso un riesgo de sobredosis, ¿no? Es decir que ciertamente la situación no es fácil, ¿no? Para los adictos, para los enfermos. Además, Carlos, en estos casos es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque el alcohol puede generar un incremento de la ansiedad, un incremento del estrés, con lo cual se descontrolan las emociones y se genera al mismo tiempo como más necesidad, ¿no? de consumir. Claro, este es el ciclo de una adicción. Es claro. decir, cuando consumimos una sustancia, estamos de alguna manera modulando nuestras emociones, ¿no? Pero eso tiene una fecha de caducidad, es decir, que al poco tiempo la propia sustancia nos está generando un incremento de la ansiedad, del estrés, nos habituamos a una manera de resolver y al final, pues evidentemente estamos, como tú dices, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola, vamos incrementando las dosis porque se adquiere además tolerancia
necesitamos más dosis para obtener los mismos efectos. Es decir, que sí que no es precisamente la mejor solución ante este tipo de situaciones, ¿no? Carlos, yo no sé si desde el Centro de Tratamientos de Adicciones tenéis contabilizadas el número de personas con adicciones y si pensáis que va a haber un repunte una vez finalice este periodo de cuarentena. Nosotros, bueno, como sabéis, somos un servicio público. Ahora mismo tenemos alrededor de 1000 pacientes activos en nuestro centro de tratamiento de aquí de Cádiz, de la capital. Bueno, si hablamos de cifras, pues el 45% son adictos a opiáceos, el 25% adictos al alcohol, bueno, y luego el resto de sustancias, cocaína, cannabis y juego, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando con el centro en el centro de manera no presencial, atendemos a los pacientes a través de vía telefónica, tratamos de sostener los tratamientos que están realizando, estamos dando respuestas a los pacientes y en este sentido, bueno, es verdad, es cierto que hay una especie de complicación o repunte de todo lo que son los cuadros de ansiedad, estrés que supone esta situación y la posibilidad de no acceder a determinados tratamientos, sobre todo el tratamiento psicoterapéutico presencial en el centro, ¿no? ¿Qué preveemos que puede pasar después de todo esto? Pues, bueno, evidentemente que los casos que ya estaban complicados se compliquen aún más, evidentemente. De hecho, ya se están complicando, es decir, que ya hay ciertas demandas de pacientes que necesitan ayuda, que no soportan la situación, que, como te he dicho antes, que necesitan acceder a determinadas sustancias y no pueden, y piden sustitutivos y demás, ¿no? Un incremento de adicciones en líneas generales, como tú dices, no de nuestros pacientes, sino de pacientes de otras personas que en un momento determinado no hayan desarrollado la adicción. Bueno, evidentemente si hay un malestar general, estrés, como estamos teniendo prácticamente todo, y las personas no saben gestionar emociones y no saben gestionar este tipo de situaciones y se recurre a sustancias, evidentemente muchas adicciones se van a desarrollar. Es decir pero bueno, eso tendremos que verlo. Esta crisis es una crisis de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente si hay factores como los que te he comentado que es probable que incrementen el número de demandas, ¿no? O por lo menos de usos de sustancias, ¿no? Carlos, que antes no había. Sí, perdona, Carlos, estamos hablando ahora de personas que ya cuentan con una adicción previa, pero a mí me gustaría saber qué procesos cerebrales son los que se desatan en una persona que, no siendo adicta, en una situación como la actual, se convierte en ella. Bueno, vamos a ver, las personas que no son adictas y que puedan convertirse en adicción, y que puedan convertir una sustancia en una adicción, no es algo tan sencillo en el sentido de que alguien de la noche a la mañana, sin comportamientos previos, pues de alguna manera al final termina desarrollando una adicción. Yo me refiero por el tema de que es tanto por todas las semanas que llevamos en casa, es un largo periodo de tiempo y quizá ahí sí que, pues, valga la redundancia, de tiempo a convertirse, ¿no? en adicto a alguna sustancia. Nosotros hablamos de un término que es el de vulnerabilidad, es decir, los psicólogos hablamos de vulnerabilidad psicológica, no hay un factor concreto, ¿no?, que determine que alguien pueda convertirse en un adicto. Hay una serie de factores, y este es un factor, el que tú estás comentando, que es, bueno, un nivel de malestar creciente, niveles de estrés, en muchas situaciones de hacinamiento, de falta de recursos personales, falta de recursos materiales, es decir, hay una gran desigualdad a la hora de afrontar el confinamiento. No es lo mismo afrontar el confinamiento una persona que tiene un salario que una persona que tiene que buscarse la vida en la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esos son factores de vulnerabilidad que generan un incremento del estrés, del malestar, niveles de ansiedad, trastornos depresivos, y el que previamente ha descubierto la sustancia como un aliviador puede convertir la sustancia en una sustancia de abuso
y posteriormente una sustancia de la que dependa, ¿vale? Entonces hablamos de factores de vulnerabilidad, no hablamos de algo concreto. Evidentemente, personas que previamente han sabido manejar situaciones, no como esta porque nunca la hemos vivido, pero sí situaciones que se le dan a uno en el día a día y que es capaz de gestionar de una manera adecuada, ese tipo de personas a lo mejor no recurren a sustancias para aliviar ese malestar. Eso hablaremos de un factor de no vulnerabilidad, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, procesos, como tú decías, cerebrales, más que procesos cerebrales, yo hablaría de esto, ¿no? De una situación de vulnerabilidad que hace que alguien, en un momento determinado, recurra o incremente el consumo que ya previamente de una manera natural había tenido, ¿no? Y, Carlos, me parece muy interesante que nos cuentes cómo se puede canalizar un proceso de adicción, es decir, las personas adictas, cómo pueden intentar dejar de serlo. Puede ser la práctica deportiva, una de ellas, no sé si me equivoco, pero ahora es complicado por la situación de confinamiento que tenemos, aunque se pueda practicar deporte en casa, no es lo mismo. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Qué herramientas puede tener una persona para salir de esto? Bueno, está claro que es un mal momento para dejar de fumar, Sí. ¿no? Como decía el refrán, ¿no? Sí. Estamos ahora mismo en una situación en la que implementar prácticas que nos saquen de una adicción, pues evidentemente es una situación muy limitada, ¿no? Como tú bien hablabas, buscar alternativas, como tú decías, de ocio, de tiempo libre, de canalización de estados emocionales, el apoyo social, que es muy importante, es decir, y ahora, por ejemplo, no se está dando, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, de mis pacientes que están en recursos de, no sé, de grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, que lo están pasando muy mal, ¿no? Porque no pueden relacionarse con otros y demás, ¿no? Entonces, a lo que me preguntaba sobre cómo salir de todo esto, es mal momento ahora mismo, pero desde casa se pueden hacer cosas. Es decir, podemos, por ejemplo, mantener una rutina diaria, establecer objetivos a corto plazo, tratar de hacer algún tipo de actividad física, aunque sea en el salón de tu casa de un lado hacia otro, mantener horarios, mantener hábitos, comunicar, sacar fuera. Personas, por ejemplo, que tenemos en casa que tienen adicciones, pues tratar de que expresen sus miedos, que saquen fuera sus inquietudes, ¿vale? Es como tratar de resolver ahora mismo no es el mejor momento. Evidentemente, cuando salgamos de esta situación o podamos por lo menos empezar a salir poco a poco, acudir a recursos de tratamiento es fundamental. Claro. Si alguien considera que tiene y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Si lo tendremos que hacer de manera telemática o Sí. Ya veremos cómo lo vamos a ir organizando. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por entrar con nosotros en El Mirador. Ha sido un testimonio muy pero que muy interesante, porque son muchas las personas que ahora están desarrollando pues comportamientos entre comillas anormales, y quizá esta entrevista que hemos tenido contigo pueda servirles de mucho. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias y buenos días. Buenos días. Un abrazo.